Pedimos que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros para abrir las Escrituras, para que esto que parece difícil se vuelva grato, se vuelva agradable a nuestro corazón. Bendícenos con tu presencia. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Página 47. Atentos. Estamos hablando del sistema propio de la Biblia y este tema es más largo de lo que usted piensa. Nos quedaría esta clase y otra clase más del sistema propio de la Biblia, donde vamos a ampliar lo que estamos hablando, las dos eras. Devuélvase a la página 46, donde dice el sistema propio de la Biblia, las dos edades, y dice la terminología bíblica de las dos edades, el esquema básico de las dos edades y el esquema modificado de las dos edades. Solo vimos el primero, la terminología bíblica de las dos edades, y hoy vamos a ver la siguiente parte, que es ahí donde quedamos, página 47. Entonces, si quiere nota, está tomando nota, puede escribir el sistema propio de la Biblia, continuación. Vamos a continuar. Ahí hay un dibujito en español, por eso no lo mandé, y dice esta era y la era ¿qué? Venidera. Esta era y la era venidera. Voy a mandarle unas imágenes ahorita. Ahí está. ¿Sí le sirven las imágenes traducidas? Ah, bueno, de nada. En el libro original de él están en español. Un libro que él escribió hace como 30 años. Listo. Dice que cuando hablamos de esta era y la era venidera, necesitamos aclarar algunas implicaciones de la terminología. Uno de los errores que escuchamos y que se piensa que es así, es que cuando hablamos de lo eterno, póngale atención, cuando hablamos de lo eterno, pensamos que no habrá espacio o tiempo. Aquí hay verdades que no hemos trabajado ni hemos estudiado todavía en la iglesia. Cuando se habla de lo eterno en el ambiente cristiano, se cree que es algo etéreo, como por allá algo flotando, como que no sabemos dónde vamos a estar y qué va a pasar después de la venida de Cristo. Pero hay un espacio y hay un tiempo, es decir, hay materia en el cielo, porque está Cristo. Es decir, vamos a tener cuerpos y vamos a ser como somos hoy en día, pero también hay un espacio. Comúnmente se dice que en lo eterno no hay tiempo, pero lo hacemos como para entender acá el tiempo, pero sí hay tiempo, solo que es un tiempo ¿qué? Eterno. ¿Sí ve? Sí hay tiempo, pero tiempo eterno, es decir, no hay reloj. Acá no estamos controlados, ¿no hay qué? Fin, exacto, pero es un tiempo, pero un tiempo sin fin, podríamos decir. Cuando usted mira las escrituras, pasa lo siguiente, hay profecías que hablan de cosas que van a suceder, y póngale atención, si no suceden en esta tierra, entonces ¿dónde van a suceder? Allá, en la era venidera. Grabémonos esa palabra para hablar el lenguaje teológico. Edad presente o esta era y la era venidera. Entonces, si algunas profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no se van a cumplir antes de Cristo, entonces se van a cumplir en la era venidera. Es decir, si hay un espacio y hay un tiempo para nosotros allí, literal.
despacio. No puedo llegar ahí porque eso lo vamos a mirar ahorita con los textos que vamos a estudiar. En el Nuevo Testamento no existe la palabra eternidad, si usted de pronto no sabía. Y no debemos pensar en la eternidad como lo hacían los griegos, como algo distinto al tiempo. Entonces, hoy vamos a cambiar nuestro lenguaje y vamos a hablar de un tiempo ¿qué? Eterno. ¿Listo? Tiempo eterno. Vamos ahí donde dice C, visión general de esta terminología, página 48. Yo le voy resumiendo ciertos párrafos que está en un lenguaje técnico, entonces yo se los resumo y usted no se preocupe que ahí vamos donde vamos. Visión general de esta terminología. Ahorita vamos a mirar los lugares, es decir, las citas bíblicas donde aparece la terminología para que usted se familiarice y de pronto para entender algunos pasajes que no entendemos o que aún no hemos ni siquiera escudriñado. ¿Qué es lo que dice ahí donde dice visión general de esta terminología? Entonces vamos ahí a la terminología explícita, que la primera está en Mateo 12:32 y necesito que me ayuden ustedes con los textos que vamos a leer en esa página 48 y página 49. Es importante que usted tenga la cartilla. Un curso así, usted aprende más. Va a aprender mucho más que si solo yo doy el tema y usted me escucha. Porque usted tiene ahí la cartilla para ir corroborando. Entonces, yo voy a leer Mateo 12:32, pero necesito que me vayan ayudando con las citas que están ahí. Marcos 3:29 por ahora y Marcos 10:30. Entonces yo voy con Mateo 12:32 y vamos a leer esos textos interpretándolos escatológicamente como debe ser. Mateo 12:32. No sé si usted ha notado algo, pero uno de los libros más escatológicos es ¿cuál? Mateo. Y preciso estamos estudiando Mateo. Es decir, hay pasajes que solo se pueden interpretar en Mateo escatológicamente y la iglesia erra y falla al interpretarlos de otra manera. Mateo 12:32, se lo leo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y alguien que lea Marcos 3:29, que es el paralelo de ese versículo. Vos. Sí, dice que no nos vamos a centrar en el pecado, en cuál es, sino nos vamos a centrar es en la frase que dice ahí que ni en este siglo ni en el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero agotan todos los tiempos de la existencia humana y de todo lo que, valga la redundancia, existe. Es decir, no hay más espacios. Eso deja por fuera ¿qué? El milenio. Lo deja por fuera. Es este siglo presente. Cuando este siglo termine, que es la venida de Cristo, entramos en el siglo ¿qué? Venidero. No hay espacio ni para tribulación, ni gran tribulación, ni milenio, ni todo eso que se enseña en la corriente dispensacional. Marcos 10:30, ahí lo tienen. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. ¿Se acuerdan? ¿Quién preguntó eso? Pedro. Está diciendo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor dice, en esta tierra van a recibir, dice, todos los que hayan dejado casas y hermanos y madre, van a recibir muchas veces más eso, pero en el siglo venidero van a recibir ¿qué? La vida eterna.
Este pasaje enseña que junto con las bendiciones de ser parte de la comunidad cristiana, las persecuciones también serán la suerte de los discípulos de Cristo en esta época. ¿Sí me explico? Parte de las bendiciones de un creyente son las persecuciones. ¿No alegra eso? No creo que no alegra a nadie, ¿sí? Es triste. Ahora, el tipo de persecución necesariamente no es el que vivieron los mártires. A veces los que nos persiguen son nuestros propios familiares. Nos rechazan, perdemos relaciones. Mucha gente no es muy agradable con los cristianos. Lucas 16:8, siga ahí. ¿Quién me ayuda con Lucas 16:8? Ya habíamos visto ese pasaje, ¿cierto? Los hijos de este siglo. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuáles son los hijos de este siglo? Los impíos. ¿Ah? Sí, sí, pero son más sagaces, podríamos decir más inteligentes en su manera de vivir en este mundo que nosotros. Nosotros tenemos cómo vivir bien y no aprovechamos los recursos que tenemos. Hablábamos ahora con el curso de membresía que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué no las anunciamos? Porque no somos sagaces en el buen sentido de la palabra. Nos da temor. Algo que tememos es el rechazo. Señor. De acá. Sí, claro, porque están pensando, o sea, ellos viven completamente pensando al siglo al cual pertenecen. Ellos piensan en el futuro. Entonces el mayordomo, vuelvo y le repito, dice, tú debes 80, pon ahí 60, tú debes 50, pon ahí 30, porque él sabía que eso lo iba a beneficiar. Tal vez le iban a dar trabajo en otro granero, alguno de esos, o tal vez iba a tener amigos en la tierra y lo hizo por esa razón. Pero nosotros no entendemos, dice, ganad amigos con las riquezas injustas. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona y esa persona por gracia y por elección llega a la salvación, tú has ganado un amigo para siempre. Toda la vida te va a recordar. Así no esté en la iglesia y llegue a otra iglesia. Así nunca se vuelvan a ver en la vida, esa persona toda la vida va a recordar su vida. Y aparte de eso van a compartir en el siglo ¿qué? Súper, ¿no? Tener amigos de esos. Pero nosotros no lo vemos así porque estamos todavía nuestra mente en este mundo. Versículo Lucas 18:30. ¿Hay algún contexto para entenderlo? Por favor. Ah, sí. Ese es el discipulado, en otras palabras. Si alguien quiere ser discípulo de Cristo, tiene que dejar muchas de esas cosas. Pero dice, no hay problema, va a recibir ¿qué? Mucho más. Si usted deja hijos, Dios le puede regalar hijos en este mundo de otra manera. Si deja un esposo, no le va a regalar esposos, aclaro, ¿sí? ¿Sí? Pero sí le puede regalar hermanos, madres, padres. Hay gente que lo puede amar a uno como un hijo y otros lo pueden amar a uno como un padre de la iglesia. Algunas personas lo aprenden a amar a uno, lo ven a uno con una identidad paterna, otros como hermano, otros como hijo. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá me ama como hijo, ¿sí? Y ella es parte de la iglesia, ¿sí? Creo que ella es la única que me ama como hijo en la iglesia, ¿sí? Porque el resto me ven de otra figura, ¿sí? Pronto no sé, porque no hay gente grande,
Si hubiera gente más adulta, dicen, para mí él es como un hijo, lo veo como un hijo. Si hay gente de 70, 80, lo ven a uno como un hijo. A eso, ahora ya está como abuelo. Sí, gracias por la perla. Listo. Nótese aquí un sinónimo de esta edad de tiempo. Vamos ahí en la página, Lucas 20, 34, 36, por favor. Ahí hay unas verdades impresionantes acerca de la era venidera, cómo va a ser. No hay matrimonios, por ejemplo. Dice Lucas 20, 34, dice ahí, ni se casan, ni se dan en qué, en casamiento. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más que. Imagínense, esa es una verdad del siglo venidero. No hay muerte. ¿Por qué no hay muerte en el siglo venidero? ¿Quién me dice? Porque la muerte fue destruida antes de llegar nosotros allá. La muerte es destruida. ¿Dónde fue destruida la muerte? En la cruz ya fue destruida. Este detalle, porque alguna mente rápida dice, pero fue destruida, pero sigue en acción. Es decir, no ha sido aniquilada, solo ha sido destruida, perdió su poder. La muerte ya no tiene poder sobre la iglesia, solo tiene poder sobre los impíos. Todos los hijos de Dios ya no puede matarlos, ya no puede llevarlos al Seol, solamente puede trabajar con ¿qué? Con el mundo. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Igual. Ellos no fueron a ningún lugar sino a la presencia de Dios. Es que hay una confusión con la palabra Seol y Hades, porque el Seol es el lugar de los muertos. Entonces, esa es una mala interpretación que han hecho durante años de pensar que los antiguos, los del Antiguo Testamento, ellos no estaban en la presencia de Dios, pero hay pasajes que dicen que sí, porque dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y dice que ellos viven para Dios. Y Job y David, todos ellos hablan de que cuando morían iban a ver a quién, a Dios. Pasaban por la muerte, pero no eran dejados en el Seol, sino iban a Dios, a la presencia de Dios. Entonces, para ellos es igual, la muerte fue vencida para toda la iglesia, no para el Nuevo Testamento, sino para toda la iglesia. Se les aplicó en ese momento esa libertad, se les aplica a ellos. Y nosotros pues la tenemos más clara porque estamos en el Nuevo Testamento. Pero no hay una diferencia, ni en la salvación, era por arrepentimiento y por fe, era por gracia, es igual. Pero como no estudiamos, entonces la gente está pensando que ellos se salvaron diferente a nosotros. No, el plan es el mismo. El plan de salvación comienza en Génesis 3:15 y termina hasta el regreso del Señor Jesucristo. ¿Listo? ¿Vamos en dónde? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Conocidísimo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que dice aquí. Aquí el deber de ser transformados por la renovación de nuestra mente se describe negativamente en la exhortación: no os conforméis a este siglo. Es la palabra avión en el original, y hay un contraste ético entre las dos edades que sugiere esa exhortación. Es decir, aunque usted vive en esta era, no se conforme. ¿Por qué? Porque usted debe vivir con una mente pensando en la era venidera. Por eso es difícil el crecimiento del cristiano. ¿Cuándo un cristiano empieza a crecer? Cuando su mente se empieza a renovar. Una persona puede estar en la iglesia y su mente no haber sido renovada
en lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en una renovación terrenal. Entonces nos gusta pues vivir mejor, tener ciertas cosas. Renovamos, la gente se le metió en la cabeza que renovar la mente es comprar ropa buena, por ejemplo. Eso es una añadidura de la renovación de la mente. Que renovar la mente es vivir bien económicamente, no. Ese es un error. Renovar la mente es entender los tiempos que usted está viviendo, saber qué está pasando en el mundo entero, saber dónde va el proceso de la iglesia en este momento en las naciones de la tierra, qué está haciendo Dios en la iglesia, qué está haciendo Dios en la iglesia en este momento. La está reformando con su palabra, está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Ahora la pregunta, ¿eso es nuevo? No, todos los siglos ha sido igual. Hace unos años alguien dijo, Dios está renovando la iglesia, y es cierto. Y si nosotros morimos en 100 años, habrá otra iglesia diciendo, Dios está añadiendo a la iglesia a los que van a ser, ¿qué? Salvos. Por eso la Biblia es atemporal y presente continuo. El texto que leyó un predicador en el siglo XV y se hizo claro en él, se hace claro hoy a cualquier creyente. Esa es la hermosura de la Biblia. Primera de Corintios 1:20. Imagínense. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. Pero mire que cada pregunta es para este mundo. Dice, de este siglo. Dice, ¿dónde están los sabios? Muéstrenme los sabios de este mundo. Y al final dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Es decir, mientras usted se ocupa de las cosas terrenales, usted es un necio. Usted se ocupa de las cosas celestiales y es un ¿qué? Sabio. ¿Por qué? Porque cuando vengan los problemas terrenales, la sabiduría terrenal no le sirve para nada en ese asunto. La sabiduría espiritual le resuelve así. Tan y sigue su vida. Ya, listo, hay que hacer esto y ya. Debo decir esto, debo responder por esto, asumir esto o obrar de esta manera. Es como simplificar un poquito los problemas. Entre más un hombre o una mujer es consciente de su eternidad, más sabiduría adquiere para este mundo. Y los conflictos ya no son conflictos, sino es la vida que le correspondió. Y aprende a vivir así, aprende a crecer. Entonces ya tiene respuestas sencillas y prácticas a una vida que para todo el mundo es difícil. Pero para usted es difícil porque está la sabiduría del Señor. Si es lo que dice ahí, el polemista de este siglo es el defensor de la sabiduría de este mundo. Sabio mundano en la película que usted ya vio. El sabio mundano, el que le dice, ¿quién le dijo a usted que los muertos resucitan? Eso es mentira. Uno se muere y todo se acaba. Eso es pura falsedad de los cristianos para manipularlo a usted. Y resulta que es el profesor de la universidad. El sabio mundano, el que le está tratando de convencer. El jefe que no es cristiano y lo ve a usted como el empleado cristianito, dice, uy, es que son ignorantes, ¿no? Van y los engañan en las iglesias. Ellos son polemistas. Ellos están usando la sabiduría de este mundo y la defienden a capa y espada. Pero ellos pertenecen ¿a qué? A este siglo. Y usted no le puede decir, yo pertenezco a otro siglo porque él no lo va a entender. Aclaro, espero que no vaya a hacer eso después de estas clases. A decirle al jefe, yo pertenezco a estos siglos y usted es un ignorante que se va a ir al infierno. No. O sea, al contrario, es para entenderlo. Es para entender sus posturas, su vida y decir, ya sé por qué la gente es como es. Primera de Corintios 2:6-8, ¿quién lo lee? Primera de Corintios 2:6-8, alguien que lo lea. Entonces yo lo leo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Bueno, entonces ¿para quién es la sabiduría? De ese siglo. La sabiduría de ese siglo
está en este siglo, pero es para quienes. Ahí dice, para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántas veces habla de este siglo? Varias. El versículo dice que hay tres usos ahí de este siglo en este pasaje para referirse una vez más a la sabiduría de este mundo y dos veces a sus gobernantes. Ambos están desprovistos de la sabiduría de Dios. Es decir, solo hay una sabiduría y proviene ¿de quién? Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pero no es hasta ahí. Es vivir una relación con Dios, porque yo sé que usted ha orado y usted le dice, Señor, dame sabiduría, pero tiene que tener una relación permanente en Él, para que esa sabiduría se haga manifiesta en sus acciones. No es una oración, no es una muleta. Yo no tengo sabiduría, mañana la pido y Dios me la da. No, no funciona así. La sabiduría es parte del carácter de Cristo. Y Cristo vive en usted y en mí. Es decir, una relación con Cristo me hace ¿qué? Sabio. ¿Sí ve? Y estoy teniendo una relación con la persona más importante del siglo venidero. Por tanto, me da entendimiento de este mundo y de allá de ese tiempo. Primera de Corintios 3:18. Todos los que estamos leyendo tienen que ver con la sabiduría de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Todas las personas que no están en Cristo no pueden ver y no pueden entender nada de la etapa que viene. Por eso están centrados en una vida que acá. Ellos viven el aquí y el ahora, como dice la filosofía. Y nosotros vivimos el ya, pero todavía no. ¿Se ve la diferencia tan grande? Gálatas 1:4. La liberación de este presente siglo malo es el fruto de la muerte de Cristo por nuestros pecados. O sea, usted no debe orar, recuerde esto, usted no debe orar para que Dios lo libre del siglo malo. Si usted es salvo, ya fue libre del siglo malo. Ahora debe vivir conforme a las Escrituras para mostrar que usted no es esclavo de este mundo. Sigamos ahí, Efesios 1:21. Eso engrandece o exalta el nombre de Cristo como Rey. Él no es el Rey de este siglo, sino es el Rey de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Él no es solo el Rey de los gobernantes de la tierra, sino de toda autoridad que se nombra en este siglo y aún en el siglo ¿qué? ¿Por qué nombra el siglo venidero? Porque Satanás pertenece a un mundo diferente a nosotros y Él es Rey sobre Satanás, sobre los ángeles, sobre los demonios caídos. ¿Él es qué? Rey. Efesios 2:2. Ese es el modo de vida que domina este mundo. Nosotros ya no estamos bajo esa vida. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros. Este mundo es ¿qué? Siglo. Ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir,
acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Si ve una vida centrada en las riquezas, ¿es de dónde? De este mundo. Si su sueño es ser millonario, es mejor que siga a millonarios y no que se ponga usted a pensar que va a tener dinero. Si su sueño es solamente lo económico, lo siento, pero usted está enredado en este mundo todavía. Si su sueño es Dios y el siglo venidero, Él se encargará de su futuro, de los años que le queden en la tierra por vivir y le proveerá lo que usted necesite. ¿Qué pasaría si hubiese una guerra en Colombia hoy? Que puede estallar en cualquier momento. Este año es un año determinante para el país. Este año se define si continuamos bajo un gobierno que apunta hacia un comunismo o si viene un gobierno diferente y puede haber un golpe de Estado en cualquier momento este año, en el 2025. No puede llegar al 26. En este año tienen que haber cambios en Colombia para bien o para bien. Y pase lo que pase, la iglesia va a tener que seguir adelante en una casa como estas o en otro lugar si llega a haber un cambio drástico. Porque si no pasa nada, vamos hacia una situación difícil en nuestra nación. La pregunta es, ¿va a afectar eso la iglesia de Cristo? No. La iglesia de Cristo, no las iglesias que hay denominacionales. Hay miles de iglesias denominacionales que cuando venga una crisis se van a desbaratar. Y hasta ahí llegó su cristianismo y su denominación. Solo permanecerá ¿quién? La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque pertenece a otro mundo y a otro siglo. Por eso va a permanecer, porque este siglo no la puede afectar. ¿Sí vamos entendiendo lo profundo que es esto? Y esto a nivel individual es pare de sufrir y viva para Cristo. No sufra más por sus situaciones. Déjelas en el Señor y concéntrese en servirle a Dios. Y ya. Siga trabajando, siga respondiendo los hombres, sus familias, sus hogares, siempre con la mentalidad pensando, Señor, gracias porque aunque no somos de este mundo, nos provees para vivir en este mundo. Nos das la gracia para comer, para disfrutar, para ir a un viaje. Todo eso es gracia, misericordia, ¿sí? Pero no es el centro de la vida. El centro de la vida sigue siendo ¿quién? Él. Porque Él sí está en ese siglo y permanece ahí. Tito 2:12, ¿quién lo lee? 2:12. Es parecido a lo que hablamos. Hebreos 6:5. Acá sí hay algo que explicar. Vamos a Hebreos 6:5. Léalo por favor, Hebreos 6:5. Búsquelo en la Biblia, por favor. Hebreos 6:5, mire lo que dice. Toca leer desde el 4, porque es imposible, note la palabra, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay personas que pueden disfrutar de iluminación espiritual al estar en una iglesia y aún así no van a ir a la eternidad. Porque es imposible, dice, que una persona que haya sido iluminada, que haya gustado de la palabra, que haya escuchado y que haya cambiado, vuelva atrás. Es imposible. Si vuelve atrás es porque no era salvo, pero disfrutó un tiempo de los dones que Dios le da a ¿quién? A la iglesia. Hay dones para la iglesia específicos de Dios y la gente le gusta esos dones. Si sabía que la gente que se cree entre comillas espiritual le encanta hablar con los cristianos. Dice, uy, es que tienen una energía impresionante. Es que entienden esa vida. Sí, pero ellos no son espirituales realmente, están engañados. Hay personas que pueden venir a la iglesia, se casan, organizan sus vidas, disfrutan entre comillas bendiciones,
Fueron iluminados, entendieron que tenían que ser buenos administradores, buenos esposos, buenos hijos, buenos padres. Entendieron eso porque por la palabra, pero sus almas no eran salvas, entonces se apartan un día y simplemente querían ¿qué? Beneficios. Por eso es tan peligroso el evangelio que te ofrece una mentira. Por eso es tan peligroso. Porque no se trata de un pequeño error doctrinal, sino se trata de las almas que Dios ha salvado y de aquellos que creen que son salvos, pero quizás no lo sean, porque aún siguen viviendo ¿para qué? En este siglo presente. Solo les ocupa las viandas, dice Pablo, llenar sus vientres y llenar los vientres de sus amados y vivir bien en este mundo, pero no están dispuestos a sufrir. Y cuando venga una prueba de sufrimiento, lo más probable es que salgan corriendo. Y gustaron de la palabra, fueron iluminados, pero dice, es imposible, dice ahí el verso. Dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. No son renovados porque no eran salvos. El salvo cae, se arrepiente y es que renovado. Por la gracia del Señor dice, no, jamás en mi vida. Gracias, Dios. Terminología relacionada. ¿A qué se refiere la terminología relacionada? A otros pasajes que usan términos parecidos al aión en griego. No los voy a leer para avanzar, usted los puede leer, ya lo leyeron en su casa. La terminología relacionada dice, vamos a leer solo el A. Dice, Juan en todos sus escritos del Nuevo Testamento nunca utiliza aión en la forma descrita anteriormente, pero utiliza cosmos. Cuando usted lea la palabra mundo, está hablando de este siglo, o mundo venidero, o mundo actual. Porque de tal manera amó Dios que al mundo. ¿Cuál mundo está hablando ahí? No, al cosmos, a su creación. No está hablando de personas. De tal manera amó Dios al mundo que Él creó, a su cosmos. Él creó el cosmos, que en griego es ¿qué? Mundo. Y Él lo ama. Él ama su creación. No ama solo a los hombres. Él ama el mar, el cielo, la tierra, porque Él la hizo. Y por eso un día la va ¿qué? A restaurar. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Él dice, Él ama al mundo tanto, este mundo que Él creó, con sus habitantes, con sus cosas, con su sistema de vida, lo ama tanto que no quiso que ese mundo pereciera totalmente. Entonces envió a su Hijo para que de ese mundo se salvara ¿quién? Un remanente. Eso es amor. Él había podido destruir todo el mundo, claro, por el pecado, pero lo amó tanto que dijo, no, todo el mundo no se puede perder, voy a salvar una parte de ese mundo y fuera de eso al final lo voy a ¿qué? Restaurar. Pasemos al dibujo que está ahí. ¿Ya abrieron sus diapositivas? ¿Ya las abrieron en el celular? Ahí hay uno, en español dice este siglo, el siglo venidero, diversas terminologías relacionadas que aparecen en la Biblia. Este siglo, el siglo venidero, vida en este siglo, vida eterna, economía original, la economía del mundo venidero. ¿Sí? Interesante. ¿Cuál es la economía de este mundo y cuál es la economía de allá? La economía venidera, el reino del Padre, estos siglos y los siglos venideros. ¿Qué está haciendo el autor? Diciéndonos que en la Biblia usted va a encontrar todos esos términos. Siempre tiene que relacionarlos con ¿qué? Con la era presente y con la era venidera. Vamos a mirar las conclusiones de esa parte que estamos mirando ahí. ¿Listo? Dice, en primer lugar, este estudio de la terminología de las 12 edades y de la terminología relacionada con ella pone claramente de manifiesto el carácter omnipresente de esta terminología en el Nuevo Testamento. Quiere decir que está aquí.
que usted tiene que lidiar toda su vida cristiana con las terminologías escatológicas. Y ahora que lo sabe, eso le va a abrir el entendimiento al leer la Biblia, porque usted va a aprender a encontrar, ay, aquí no está hablando de esta era, está hablando de allá, Mateo 24. Y empieza a leer pasajes y dice, claro, esto es para acá y esto es para allá. Usted mismo va a aprender a encontrar qué es para allá y qué es para acá. Ahí dice, la terminología estrecha relacionada complementa el análisis y la síntesis neotestamentaria de la visión veterotestamentaria de la historia. Se lo explico, porque sé que es una frase difícil. Es decir, que los términos que encontramos en el Nuevo Testamento aclaran la escatología del Antiguo Testamento. Neotestamentario y veterotestamentario quiere decir nuevo y antiguo. Por eso vetero es de veterano, vetero. Antiguo, algo antiguo. En segundo lugar, pase la hoja 52, página 52. En segundo lugar, los pasajes mencionados no suelen considerarse pasajes proféticos. ¿Sí ve? Esto es muy importante para que usted interprete la Biblia escatológicamente. Todos los pasajes que leímos no son proféticos, son cosas que suceden acá. Usted está en este mundo y hay otros que están allá, en el siglo venidero, disfrutando de esos versículos. Nosotros todavía estamos acá, entonces tenemos que tener la doble conciencia de las cosas, porque no son proféticos en sí, en todo el sentido de la palabra, no, son actuales. Dice, no os conforméis a este mundo. Eso le está dando una directriz, dice, no viva acá. Recuerde que usted no es de acá, ¿sí? Dice, está claro pues que no es necesario desentrañar los misterios de Daniel y el Apocalipsis para obtener una comprensión básica de la doctrina bíblica de las últimas cosas. En tercer lugar, este lenguaje de las dos edades, tan crucial para la profecía bíblica, impregna la enseñanza del Nuevo Testamento sobre casi todo. Por eso es tan importante el estudio de la escatología, nos ayuda a comprender más claramente la enseñanza de la Biblia sobre muchas otras cosas.